Voy a explicar un poco lo que sería el mundo medieval, la parte de lo que es la época desde el siglo prácticamente 8. Vamos a empezar por el Imperio Islámico. El Imperio Islámico, que lo tenéis aquí delante, ¿vale? Comienza en la zona, lo veis por aquí, de Medina y la Meca, ¿vale? Y se va a ir expandiendo poco a poco, ¿vale? En los diferentes periodos, ocupando parte de Asia, lo que va a ser el norte de África, esta parte de aquí, e incluso la península ibérica, que lo tenéis aquí. Bien, destacables del imperio, o destacable en el imperio islámico es primero que va a servir de conexión entre lo que va a ser el mundo occidental, es decir, perdón, oriental, es decir, esta parte, ¿no? Lo que va a ser el antiguo imperio romano oriental, ¿de acuerdo? Y la zona occidental, ¿vale? Nos va a servir entonces de conexión un poco entre ambos. Eh, Importante es que Bagdad se va aquí, en esta zona, en Bagdad, va a aparecer una biblioteca que se va a llamar la Casa de la Sabiduría. Os he dejado en la página del OneNote ampliación por si queréis mirarlo, ¿vale? Ahí viene información sobre la Casa de la Sabiduría. Y está muy bien esta biblioteca porque va a ser además una escuela de traducción. Entonces nos vamos a encontrar con que se van a traducir muchísimos libros, muchísimas obras, del griego hacia lo que va a ser el árabe, ¿vale? Muchas de las obras, de hecho, se pasaban al árabe y del árabe ya se pasaban al latín, que era el idioma en el que solían leer y utilizar esta gente, ¿no? En el mundo occidental. Vamos a encontrar nuestros grandes pensadores, los tenéis aquí. Uno es Avicena, ¿vale? Que vive en la zona del Jurasán, donde está la flecha, veis la flecha, ¿no? Otro va a ser Maimónides y otro va a ser Averroes. Os he puesto las estatuas porque son las que están en Córdoba. Ambos son de la parte del Califato de Córdoba. Maimónides es médico, además de teólogo. Lo más interesante de Maimónides es que va a hablar de la trascendencia divina. Y Averroes, pues, es un pensador muy importante, va a ser un gran comentarista de la obra aristotélica y por eso va a ser conocido como el gran comentador o como el comentador. A Averroes le debemos una serie de ideas interesantes, quizás la más interesante, porque va a tener muchísima influencia y en ella se va a basar el averroísmo latino, es que a Dios podemos llegar de dos formas, a través de la razón y a través de la fe. ¿Vale? A través de la fe llega cualquiera que no tenga mucha capacidad. A través de la razón solo aquellos más capaces serán los que puedan llegar a Dios, ¿no? Y básicamente pues este es el planteamiento de Averroes, ¿de acuerdo?
Vale, aquí tenéis a Carlomagno, que es considerado o es investido emperador por el Papa. Prácticamente el Papa se vio un poco obligado a hacerlo porque luchó por él y le dio varios territorios. Y junto con este imperio surge la necesidad de las letras, surge la necesidad de saber escribir y de saber leer, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con Alcuino de York, es este señor que tenéis aquí. Este es Alcuino, ¿vale? Pues Alcuino de York va a ser, se supone, el que incentive la minúscula carolingia, es decir, la letra minúscula, este tipo de letra que tenéis aquí, esta letra va a surgir con el Imperio Carolingio y el Renacimiento Carolingio, y es mucho más rápida que la letra latina, que es, como sabéis, es mayúscula, ¿vale? Entonces, la escritura avanza bastante más rápido, es mucho más rápido de aprender y de escribir. Y además la idea sería, pues eso, llegar un poco a todo el mundo. Carlomagno era muy consciente de que el saber estaba en los monasterios, así que dotó a estos monasterios de tierras para que pudieran ser autónomos, pudieran ser autosuficientes, con lo que los monasterios empezaron a adquirir grandes bibliotecas porque tenían una zona que era el scriptorium, lo que veis aquí, veis el scriptorium, ¿verdad? Veis que están los libros, la biblioteca, gente escribiendo o copiando manuscritos, ¿vale? Esto era muy común y esto se lo debemos a Carlomagno y al hecho de que le diese tierras a la iglesia y a los monasterios para que mantuviesen el saber y lo pudieran transmitir. La idea era que existiese mayor cultura, que era muy necesaria en un imperio, ¿vale? Como el que él estaba creando. Bueno, vamos a ver un poco lo que sean las artes liberales y la relación que tendrían o cómo se plantean o digamos el estudio durante la Edad Media. Se va a repartir en ciencias y letras el trivium, que sean las ciencias, y las letras, que sea el quadrivium. El trivium es donde estaría pues la astronomía, la aritmética, la geometría, y en el quadrivium pues estaría la retórica, la dialéctica, la gramática, la música, ¿vale? Entonces tendríamos algo así como las letras frente a lo que serían las ciencias. Y esto sería un poco el currículum de lo que deberían estudiar la gente en la Edad Media. Hay momentos en los que el poder político es más fuerte, sobre todo en la época de Carlomagno, ¿vale? Y hay momentos en los que el poder del papado es más fuerte, sobre todo en el siglo XII-XIII, ¿vale? El poder político del papado va a ser más fuerte, que va a perder ese poder en el siglo XIV, ¿vale? En el siglo XIV el papado pierde totalmente el poder religioso, el poder político, digamos, y lo adquiere, ese poder lo tiene la corona, prácticamente las monarquías, a las que no les ha prestado mucha atención el Papa. ¿Vale? Bueno, y ya más allá de la política, que como sabéis va a ser una lucha continua de poder, más allá de que el rey es un primus inter pares, ¿verdad? Y necesita del juramento de vasallaje por parte de sus señores nobles para que más o menos poderse mantener en el poder. Tenemos lo que se llama la sociedad feudal. La sociedad feudal sabéis que está constituida en estamentos, como se puede ver aquí. Tenemos la pirámide, ¿veis la pirámide, verdad? Tendríamos arriba del todo el rey, debajo estaría la nobleza y el clero, pero la parte del clero noble, ¿no? Que son los obispos, los altos dignatarios de la iglesia, ¿vale? Los obispos, cardenales, y por debajo pues estarían los campesinos y muy por debajo los siervos, que no aparecen aquí. ¿Vale? He puesto este mapita porque lo he sacado de internet, pero la verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? Cómo está cada uno, ¿verdad? Veis aquí cómo es, por ejemplo, está el señor feudal, aquí lo tenéis, que viven normalmente en una fortaleza. Los señores feudales están ligados al hecho de que cuando cae el Imperio Carolingio, los que sobreviven son aquellos que tienen fortalezas y un ejército para poder controlar las tierras en las que están. Y a partir de ahí aparece lo que conocemos como la Edad Media tradicional, ¿no? Donde están el rey, que son primos inter pares, los vasallos, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaros bien que si lo veis, cada noble, sea un conde o quien sea, lo que básicamente poseen, los marqueses, son una fortaleza y unas tierras alrededor. Y utilizando la fortaleza, defendían las tierras de alrededor
y digamos que de alguna manera eran como un pequeño reino en el fondo, ¿vale? Entonces veis ahí cómo es la vida del señor feudal, ¿no? Del duque o del marqués o del conde, ¿no? Los condes eran soldados, generales, soldados, que tenían una fortaleza y un grupo de gente a su cargo, y esa gente defendía la frontera, y entonces a partir de ahí fueron considerados nobles, ¿vale? Fijaros, tenemos los guerreros, ¿ves? Hacen la guerra, participan en torneo, suelen cazar, están de fiesta, ¿vale? Están los ceremonias de homenaje, ¿vale? Y comen un poco de todo, ¿vale? Estos son los nobles. Luego tendríamos dentro de los nobles a los que viven alrededor del castillo, lo veis aquí, ¿verdad? Que serían, como veis, los campesinos, y que, bueno, pasaban bastante hambre porque, bueno, pues la tierra no daba para tanto, ¿vale? Y lo que se iban a comer era sobre todo papillas con cebada, no me sale el nombre, bueno, con un cereal que hay, que ahora es muy típico, que lo comemos mucho. Bueno, pues eso es una comida de pobres, ¿vale? Las papillas, sopas hechas con las verduras que se podía, con algún hueso, legumbres, ¿vale? Es decir, garbanzos, las judías verdes, las judías blancas, las faves, etcétera, ¿no? No me acuerdo, los chícharos, ese tipo de comidas, ¿vale? Era lo que comían normalmente los campesinos. Solían tomar poca carne, ¿vale? Su dieta, por tanto, era bastante pobre, y en ese sentido, pues es verdad que podían tener una vida mucho más corta, ¿no?, que la vida del señor. Luego tendríamos aquí a al clero. En el clero, pues, ¿a qué se dedicaban? Pues al orat et laborat, ¿verdad? La orden benedictina, que es una orden que va a surgir en el siglo IX-X. La defensa de esta orden respecto al monasterio, ¿no?, que está creada por San Benito de Nurcia, se basa en orat et laborat, es decir, trabaja y reza. Por eso pone aquí lo de que se dedican a la oración, no sé si lo veis, ¿ves? Oración, trabajo y estudio, lo veis, ¿verdad? Copiaban libros y estaban sujetos a sus reglas, ¿vale? A una serie de reglas dentro del monasterio. Bien, en último término, en este lado, lo veis aquí en esta parte, tenemos como el señor, ¿de acuerdo? Digamos que protege a los campesinos si hay algún tipo de invasión, etcétera, ¿de acuerdo? El rey, que es el que está aquí, tiene una serie de vasallos que serían normalmente los nobles. Los nobles, a su vez, tienen vasallos que serían sus huestes, ¿no?, sus soldados, ¿vale? También son vasallos del rey. Normalmente eran nobles, pero no eran los primeros hijos. Los que se heredar la tierra era el primer hijo. Los otros o se dedicaban a las armas y trabajaban para otro señor feudal, o un señor feudal más rico, claro, o el rey, depende de la situación, o bien se dedicaban a la iglesia. Es un poco, digamos, las opciones que tenían la gente noble, ¿no?, que no eran primer hijo. El primer hijo, evidentemente, se quedaba con las tierras y solían tener, pues, sus vasallos. Pero aquellos que no eran el primer hijo, bueno, las hijas se casaban, evidentemente, y los hijos siempre eran o bien a la iglesia, el más pequeño, o bien a las armas, los medianos, ¿vale? Y por eso dice lo de los vasallos, ¿vale? Estos vasallos, si había guerra y conseguían tierra, podían ser también ellos mismos señores de un castillo, lo que sea. De todas formas, no era barato. Quiero decir, conseguir entrar en las huestes de un señor no era barato, porque el caballo era tuyo, no del señor. O sea, el caballo es del guerrero. Me explico, ¿verdad? Entonces, después tú recibías un dinero, o por unos honorarios, ¿no?, por tus servicios, ¿vale?, por parte del señor, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos, pues, a los siervos, que, como veis, le debían fidelidad, pues, a los anteriores, ¿vale? Eran los que estaban más bajos en la escala. Y bueno, básicamente esto es la vida de la Edad Media y lo que tenéis que entender de aquí, porque no es mucho más. Muy bien, en el siglo XII, una vez que aparecen las ciudades, con ellas aparece la universidad. La ciudad va a ser muy importante porque va a ser un terreno que no va a pertenecer a ningún feudo, ni ningún señor feudal. Va a ser un territorio en el que va a gobernar un alcalde, elegido normalmente entre los más ricos de la ciudad, y van a surgir en torno a los burgos, que es donde aparecían normalmente los... a ver cómo digo esto, donde estaban, pues, unidos, ¿no?, las diferentes profesiones, ¿no? Por ejemplo,
pues en los burgos estaban pues los que se dedicaban al cuero o los que se dedicaban al metal, ¿no? Los herreros, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente estaban ligados a una calle. De hecho, en muchas ciudades y en muchos sitios se sigue manteniendo, ¿no? De hecho, vas andando por la ciudad y hay calles que se llaman a lo mejor herreros, ¿no? O ferreteros, o, en fin, ¿vale? O ferrería, ¿no? En algunas, o herrería. Hay calles que se llaman así, pues se llaman porque en aquella zona es donde estaban colocados los burgos relacionados con los herreros, ¿vale? Entonces, que sepáis que la ciudad en principio surge en torno a esos burgos, ¿vale? Junto a la ciudad va a surgir la universidad, que lo tenéis aquí, ¿vale? La universidad va a ser fomentada por los reyes porque les conviene tener un sitio donde se exponga los derechos del rey, los derechos reales, y que no sea, evidentemente, en el mundo, o sea, en los monasterios que pertenecen a la Iglesia. Yo os he dicho que había una lucha de poder entre el poder político y el religioso. Entonces, lo van a fomentar un poco los reyes, ¿vale? Estas universidades. Y van a surgir unidas a las ciudades, más liberadas, más libres de lo que va a ser los feudos, ¿vale? Las universidades, la primera universidad es la de Bolonia, que la tenéis aquí en la zona de Italia. Otra universidad importante va a ser la de París, que tenéis aquí. Y la otra va a ser la de Oxford. Bolonia se va a encargar sobre todo de lo que va a ser el derecho. En París se va a estudiar sobre todo lógica. Y en Oxford, sobre todo, la parte científica, ¿vale? Más alma científica. En Oxford van a estar los franciscanos y en París los dominicos. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona todo esto. Debido a que en las ciudades pues, va a aparecer muchísimas herejías, digamos que van a existir, o digamos que el Papa Inocencio III va a intentar frenar la herejía que están haciendo en la universidad y que están haciendo en las ciudades, creando dos tipos de órdenes mendicantes, es decir, órdenes que van a ser prácticamente mendigas y que van a ir de una ciudad a otra predicando, y una van a ser los dominicos y otra los franciscanos. Tenéis ampliación en el OneNote, ¿vale? Para que lo podáis ver, si queréis. No es obligatorio, como es natural. Entre los dominicos, la figura más destacada es Santo Tomás, que es el que vamos a ver, y entre los franciscanos, San Buenaventura, ¿vale? Y nada, Santo Tomás va a dar clase en París y San Buenaventura dará clase en Oxford, ¿vale? Y yo digo, esto va a ir creando un carácter distinto, ¿no? La zona inglesa va a ser mucho más científica, la zona continental va a ser mucho más lógica, ¿vale? Más deductiva. En la Universidad de París nos vamos a encontrar con una figura que se llama Siger de Brabante, que es un señor que va a defender el averroísmo latino y va a decir que este concepto proviene de Averroes, que es el gran comentador de Aristóteles. Y este concepto del averroísmo latino se basa en la doctrina de la doble verdad, es decir, existen unas verdades de fe y otras de razón y son incompatibles, es decir, digamos que zapatero tu zapato, si tú eres de teólogo y religioso, a la fe, no te dediques a la ciencia. Y si eres científico, no te dediques a la fe. Son dos cosas incompatibles, ¿de acuerdo? Contra este averroísmo latino es contra el que va a luchar toda su vida Santo Tomás, y su obra va a intentar ser una síntesis entre las ideas de San Agustín y Aristóteles, precisamente para poder contestar a Siger de Brabante, ¿de acuerdo? Bien, un problema generalmente complejo es la relación de fe y razón, y os lo pongo aquí para que lo veáis. Fijaros bien, aquí tenemos el concepto agustino, aquí tenemos el concepto del averroísmo latino, de la doble verdad, y aquí tenemos el concepto de Santo Tomás. Si os fijáis bien, para San Agustín, ¿vale?, la razón se encuentra incluida en la fe, ¿vale? Si nos seguimos fijando, es decir, la razón necesita la fe para el conocimiento. Si seguimos mirando, en el caso de Siger de Brabante, la razón se ocupa de unos asuntos completamente distintos a los asuntos de los que se ocupará la fe. Es decir, la religión debe estar separada de la ciencia, que es una idea muy moderna, como digo, pero que se consideró una herejía en su momento. Y por último tendríamos a Santo Tomás. Fijaros bien cuál es la solución de Santo Tomás. Ni San Agustín ni Siger de Brabante. Intenta hacer una especie de camino intermedio, ¿vale? ¿Qué hace? Pues en lugar de dejar juntas los dos círculos o separados, los pone con una intersección parecida. ¿Veis aquí la intersección? Vale. Entonces, ¿qué va a decir Santo Tomás?
Hay asuntos que solo son de fe. Por ejemplo, un milagro no se puede explicar con la razón. El milagro de que de que el vino y el pan se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, todavía no existe la Iglesia protestante, así que para todo el mundo era igual. Es un milagro, no se puede explicar con la razón, solo tenemos la fe, ¿vale? Y por otro lado tendríamos cuestiones de razón que no tienen necesidad de la fe, como por ejemplo cualquier ley física, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo no necesito para nada la fe. Yo no necesito la fe para explicar el movimiento rectilíneo del que habla Aristóteles y el que se va a aceptar en la Edad Media, ¿vale? No, con mi razón es suficiente. Entonces, hay una serie, hay un elemento compartido que lo tenéis aquí y eso se le llama... Bueno, perdón, y esa región compartida es lo que se puede creer a través de la fe y también de la razón. Digamos que de alguna manera Santo Tomás se parece más a Averroes que el averroísmo latino, ¿eh? Fijaros bien que lo que está diciendo es que, por ejemplo, las pruebas de la existencia de Dios estarían en este término y medio y, por lo tanto, serían posiblemente aceptadas desde la fe y explicadas desde la razón. ¿De acuerdo? Es un poco el planteamiento tomista que intenta aunar dos posturas distintas y también acercarse bastante más a Averroes que el propio averroísmo latino y de alguna manera contestarle, ¿no?, a ese averroísmo latino. Que conste que estas ideas de Santo Tomás no fueron bien aceptadas en su momento y tuvo bastantes problemas en su época, ¿vale? Fue acusado de herejía, aunque no exactamente puesto en cuestión por los altos dignatarios, pero sí es verdad que tuvo que enfrentarse a acusaciones de herejía, ¿vale?, por estas ideas. Bien, para poder conseguir esto, Santo Tomás, que es escolástico, va a utilizar el método de la escolástica. El método escolástico se basa en dos aspectos, la lectio y la disputatio, ¿vale?, basada en las cuestiones, las preguntas. La lectio, que sería simplemente la lección del profesor, ¿vale?, y que se va a escribir o se va a pasar a escribir en libros llamados comentarios. Y la disputatio va a pasar a los libros como cuestiones, que serían las preguntas que van a hacer los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, la lectio es simplemente el profesor sentado en su cátedra, lo ves ahí, ¿no? Os lo acabo de señalar. Va a exponer la lección, va a explicar la lección. Y la disputatio es como los alumnos, que veis aquí sentados en las sillas, no sé si se ve bien, voy a intentar coger otro color, a ver si este se ve mejor. Los alumnos aquí sentados, los veis, ¿no?, aquí en sus pupitres, hacían las preguntas correspondientes y esto se iba a escribir después en los libros que eran las cuestiones. Y la relación de ambos, es decir, de la lectio y la disputatio, de manera organizada y sistemática, ¿vale?, es lo que va a aparecer en el libro, que es una summa, ¿vale? Pues básicamente ese es el método escolástico y esos son los libros que van a aparecer en relación con el método. El profesor de Santo Tomás, vamos a seguir ya con Santo Tomás, fue Alberto Magno. Y Alberto Magno pues fue un gran enciclopedista, digamos que estudió Aristóteles, estudió la trascendencia de Dios, ¿vale? Y fue el primero en separar el concepto de esencia y existencia, que después va a separar Santo Tomás. Bien, aquí tenemos a Santo Tomás y tenéis un mapa de cómo fue su vida, ¿vale? Santo Tomás nace en París, lo veis aquí, ¿vale? Perdón, nace en Aquino, estoy fatal, en la zona sur de Italia, ¿vale? Era hijo de un noble, se escapa de casa porque su padre quería que se dedicara a las armas, ya os he dicho cómo funcionaba el mundo medieval, y él quería ser monje, así que se escapa de casa, se mete en los dominicos, su familia lo rapta, lo vuelve a casa, y entonces él vuelve a escapar y ya su padre pues decide no volver a intentarlo, ya ve que es imposible. Fue alumno de San Alberto Magno y dio clases en París, ahí lo veis, que fue bastante lejos. Durante una temporada estuvo en París, volvió a Aquino, ¿vale? Durante también un tiempo estuvo en Aquino y murió dirigiéndose a Lyon, ¿vale? Dirigiéndose a Lyon. Murió en el camino, ¿de acuerdo? El camino no fue así, lo que pasa es que no me salía el recto, ¿vale? El camino fue así, tenía que hacer así, ¿vale? Más largo todavía. Entonces, pues de Aquino a Lyon, yendo de camino, pues murió.
Así que se dirigía a un concilio, el lío, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis un poco lo que es un poco la vida de Santo Tomás, ¿vale? Escribió la Summa, ya os lo dijo, ya os he dicho lo que era una Summa. La Summa Teológica, la Summa contra los Gentiles son algunas de sus obras más importantes. Bien, vamos a ver ahora el orden y lo que es la realidad. Desde el punto de vista de la realidad, en Santo Tomás nos vamos a encontrar con que existen diferentes niveles de orden. Primero estaría Dios, es decir, está organizada. La realidad para Santo Tomás está organizada y graduada, ¿no? De tal manera que Dios es el que posee mayor realidad, siguiéndole los ángeles, que representarían un conocimiento completo o un género completo, seguido del ser humano, que es inferior por poseer materia, y por último los animales, que al no tener alma, al no tener capacidad de pensamiento, serían los seres más inferiores. Esta relación que plantea Santo Tomás este orden se basa en el conocimiento. A mayor capacidad de conocimiento y conocimiento más perfecto, estamos más arriba en la escala de realidad, ¿vale? A menor en la escala más baja. Bien, vamos a intentar explicar qué es el concepto de realidad para Santo Tomás, que es un poquito complicado. Mucho más que en San Agustín. En San Agustín la realidad es mucho más simple, mucho más fácil de entender que en Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Santo Tomás realmente es una mezcla de San Agustín y por lo tanto de Aristóteles, de San Agustín y Aristóteles, y eso pues complica muchísimo la situación. Fijaros bien, vamos a utilizar la terminología aristotélica, Santo Tomás va a utilizar la terminología de Aristóteles, los términos, conceptos aristotélicos, y los va a aplicar al mundo que tenemos ahora. Hemos visto que está Dios, los ángeles, el ser humano y los animales. Muy bien. Dios, aquí lo tenéis, sería forma pura, es decir, Dios no tiene materia, solo es forma, ¿de acuerdo? La diferencia entre Dios y los hombres está muy clara. El ser humano sería una mezcla de alma y cuerpo, es decir, de materia y forma. Desde ese punto de vista no tenemos ningún problema. El problema se le presenta a Santo Tomás cuando tiene que hablar de los ángeles, porque los ángeles no tienen cuerpo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Dios y los ángeles? Problema bastante grave para Santo Tomás y la época medieval, aunque hoy en día no nos quite el sueño. Bien, esta es la solución de Santo Tomás. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser? Fijaros bien. El ser humano sigue una mezcla de forma y de materia. Hasta aquí todo estupendo, ¿verdad? Y fácil. ¿De acuerdo? Y evidentemente el ser humano existe en potencia. ¿De acuerdo? Esto de existencia en potencia lo vamos a explicar ahora. ¿Vale? El ser humano no le da gran problema a Santo Tomás. Pero bueno, digamos que ahora mismo, bien. Luego tenemos la forma pura. La forma pura está en Dios y en los ángeles. La diferencia está en lo siguiente. Dios existe en acto, en tanto los ángeles existen en potencia. ¿Por qué? Porque los ángeles son creados y Dios es el creador. Bien, además, existir en acto implica que existe una relación de identidad entre esencia y existencia. La existencia, según Santo Tomás, es infinita y la esencia suele recortar, limitar la existencia, porque la esencia es una especie de definición y una definición limita algo, ¿vale? Entonces, la esencia, ¿vale? En principio, limitaría la existencia. ¿Qué ocurre? Que la esencia en Dios es ilimitada, infinita. Si lo que hace a Dios ser Dios es la infinitud y esa es su definición, ¿vale? Esa es su esencia, evidentemente en Dios coincide la infinitud de la esencia con la infinitud de la existencia. Por eso Dios es en acto, existe plenamente, ¿vale? Mientras que los ángeles, aunque son forma pura, son creados y no hay una identidad entre una existencia que es infinita y una esencia que es un género, pero no toda la existencia, sino un fragmento de la existencia, ¿vale? Es decir, en los ángeles la esencia recorta la existencia o su forma de existir. Por eso los ángeles existen en potencia. Igual que en el ser humano. Nosotros existimos como humanos. Existimos de una manera determinada, pero no podemos existir de todas las formas determinadas. Desde ese punto de vista estamos limitados por nuestra esencia.
Estamos recortados por nuestra esencia y por eso nuestra existencia es una posibilidad, no es toda la existencia, ¿vale? Básicamente es un poco el intento de explicar esta diferencia entre los seres por parte de Santo Tomás. Es un poquito complicado, como lo expone, y bueno, espero que lo hayáis entendido. Muy bien, pasamos a explicar a Dios. Fijaros bien todas las características de Dios y su definición, que es esta, ¿eh? Fijaros bien, Dios es creador, simple, acto puro, omnipresente, omnisapiente, omnipotente, eterno, forma pura. Todo esto, según Santo Tomás, son características de Dios. Pero lo que realmente hace a Dios ser Dios y su esencia es la infinitud. Y eso es lo que va a hacer que la esencia divina coincida con su existencia y por eso Dios es un ser en acto. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí intentaré explicaros lo que significa lo de la esencia y la existencia. Imaginaros que la existencia sea el cuadro azul, ¿vale? ¿De acuerdo? Y imaginaros que la esencia es los cuadritos pequeños que tenéis aquí, ¿vale? Cada cuadrito sería una esencia. La esencia recorta la existencia, ¿de acuerdo? Excepto en Dios, que coincide esencia, que sería el cuadro grande, con la existencia, que es lo mismo, ¿vale? No sé si lo estáis entendiendo. He intentado poner o inventar una imagen para intentar explicarlo y que se entienda, pero es un poco la idea que defiende Santo Tomás, ¿vale? Bueno, y hasta aquí, pues básicamente la parte de la realidad. Vamos a pasar ahora al conocimiento. Muy bien, en el conocimiento, Santo Tomás va a intentar unir, por un lado, lo que va a decir, lo diré, San Agustín, con Aristóteles. San Agustín defendía la idea de que Dios tenía en su mente las ideas, ¿verdad? Bien, y vamos a ver primero el esquema aristotélico, unido un poco a eso, y luego vamos a ver el esquema completo, ¿vale? O sea, esto es de San Agustín y esto es de Aristóteles, ¿vale? Esto es Aristóteles. Todo esto, ¿vale? Esta flecha de aquí es Aristóteles. Y este trocito de aquí es San Agustín. Bien, ¿qué es lo que defiende en un principio Santo Tomás? Fijaros bien, tenemos el objeto físico, que ve el ojo, y esto sería la parte de la experiencia, que lo tenéis aquí. La experiencia, ¿vale?, pasa al entendimiento paciente posible, me da igual, os he puesto paciente porque era más fácil y porque ya está en Aristóteles, pero Santo Tomás le llama posible, pero bueno, no importa. El entendimiento paciente posible, que va a hacer una imagen mental del objeto, ¿vale? Es como si se representase aquí pues una mesa con unas sillas, vamos a imaginar una cosa así, ¿vale? Y una especie de cubo alrededor, ¿vale?, que sería un poco lo que la imagen se representa, o sea, verdaderamente se representa como imagen o estructura. Y luego estaría el entendimiento agente, que a esto le llamaría, por ejemplo, oficina. Esta idea, es el entendimiento agente. El entendimiento agente es capaz de captar este concepto que tiene su idea en Dios, es decir, debe intentar acceder, ¿vale?, para entender mejor lo que es una oficina, hasta la idea. Digámoslo algo así. La idea es la definición, pero la definición es complicadísima y muy difícil. La definición perfecta estaría en Dios, en la idea. Y nosotros tenemos una especie de definición imperfecta e intentamos ascender a esa definición perfecta que da Dios. Fijaros bien que por muy perfecta que sea la definición que queremos dar de un objeto, es complicado, es muy difícil. Si yo defino una mesa, ¿qué digo? Que es un plano elevado sobre el suelo, que normalmente se encuentra sostenido sobre 4 patas. No es muy perfecta la definición, desde el punto de vista que puede ser de 3 patas y ser una mesa, de una pata y ser una mesa. No sé si me estoy explicando. Entonces, la definición perfecta es imposible o muy complicada. Por esa razón, plantea Santo Tomás el concepto de que a esa idea se accede cuando llegamos a la mente de Dios. Bueno, si podemos llegar a Dios, ¿no? Y necesitamos su iluminación, ¿vale? Vamos a ver ahora el esquema completo, ¿de acuerdo? Bueno, sin lo de la experiencia, entendimiento posible y entendimiento agente para que sea más rápido, ¿vale? Vamos a ver ahora un poco el esquema, cómo quedaría en general, ¿eh? Bien, ese sería un poco el esquema general. Tenemos por un lado la experiencia, como nuestro entendimiento
paciente, haces, bueno, primero los ojos, que ven el mundo, como nuestro entendimiento paciente hacia la imagen, y luego el entendimiento agente intentando llegar a las ideas. Esto es un esfuerzo que tiene que hacer nuestra mente para acceder a las ideas de Dios y necesita como ayuda a la iluminación divina. Por muy perfecto que sea mi definición, nunca será completamente perfecta. ¿De acuerdo? Sino que se va a parecer, se va a adecuar. Por eso el concepto de verdad en el mundo medieval es el concepto de adecuación o ajuste. Se parece el concepto que hay en mi entendimiento agente a la idea de Dios. Se parece, no es exactamente igual. Yo tengo que hacer un esfuerzo continuo para acceder verdaderamente a la idea, ¿vale? Que se encuentra en la mente de Dios. Y Dios tiene que ayudarme. Es un poco el concepto, ¿vale? Sigamos. Bueno, voy a intentar explicar esto que hemos visto anteriormente del conocimiento, que la verdad es que no es sencillo, y simplemente plantearos lo que siempre os pongo de ejemplo, ¿verdad? Qué curioso que llamamos bicicleta a un transporte, porque realmente la definición de bicicleta es un tipo de transporte, y cuando ya no sirve y no nos puede transportar, como en este caso, seguimos llamándole bicicleta, cuando ya no es un transporte. Es un cachivache o un cacharro ahí, pero no es un transporte, ¿verdad? Ya no nos sirve para ir de un sitio a otro. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que el ser humano piensa en esencias, piensa conceptos que no cambian, ¿verdad? No pensamos más con aspectos que permanecen. Eso para que quede claro, es decir, si utilizamos el concepto tomista, solemos utilizar nuestro entendimiento agente para intentar entender el mundo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería el entendimiento paciente o posible. ¿De acuerdo? Fijaros bien, alguien dice, hoy es mi cumpleaños y voy a hacer mi madre una tarta, por ejemplo, pero que vengáis, y todos están pensando en una tarta distinta, fijaros bien, a pesar de que todos tienen, digamos, una idea, ¿no? ¿Por qué pensamos tartas distintas? Porque la imagen mental cambia. Eso es el entendimiento paciente. Nuestro entendimiento intentando crear una estructura, una imagen mental. ¿Vale? La que sea que tengamos más cercana y que usamos siempre como imagen mental. ¿Qué sería lo que haría el entendimiento agente? Pues el entendimiento agente utilizaría la lógica, utilizaría el concepto de relación, el concepto de identidad, el concepto de no contradicción. Entonces el entendimiento agente, digamos que es en ese sentido más lingüístico, más perfecto, ¿no? En ese sentido, desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, nuestro entendimiento agente intentaría saber que una manzana es una manzana, que una manzana no es un peral, pero que manzana, bueno, o un manzano, pero que la manzana proviene de alguna manera del manzano, ¿no? Entonces hay una relación entre el manzano y la manzana, aunque no sean lo mismo. Todo eso me ayuda a entender lo que es una manzana, ¿vale? Esa relación lógica es la que va a realizar mi entendimiento agente, ¿vale? Para entender el mundo, para poderlo comprender. Le va a costar mucho trabajo, pero es lo que vamos a utilizar. Evidentemente, el concepto perfecto estaría en Dios, por eso os he puesto aquí, digamos, que la rosa perfecta, que no es ninguna en concreta, ¿verdad? No es ninguna de estas rosas que sean rosas concretas, sea como una estructura perfecta, esa sería la idea. ¿Vale? La definición de rosa, digamos, sería la idea perfecta que está en la mente de Dios. ¿De acuerdo? Y es la que más se acerca a Dios. Y vamos a ver cómo existen 5 vías de la existencia de Dios para probar la existencia de Dios según Santo Tomás. Ya os dije que iban a ser bueno, ya sabéis que Santo Tomás va a intentar probar la existencia de Dios, pero lo va a hacer a través de la experiencia. La vía que tenéis ahí son varias, son la del movimiento, es decir, alguien tiene que causar el movimiento. ¿Os acordáis de Aristóteles y del motor inmóvil? Que lo sigue admitiendo Santo Tomás, todo lo que se mueve es movido por otro, esa física aristotélica la admite Santo Tomás tal cual. Bueno, pues la idea del movimiento sería que Dios es la causa última del movimiento, ¿no? Es ese motor inmóvil y tiende todo hacia él y todo lo mueve, ¿no? La causa agente, es decir, es quien crea el mundo. La contingencia y necesidad, Dios es necesario, el resto de los seres no lo son. Este argumento, por cierto, sí lo va a usar Descartes, ¿vale? El hecho de que Dios es perfecto y eso implica un orden en el mundo, ¿vale? En vez del desorden.
Y por último, Dios es la causa última de todo lo real, ¿vale? La causa final. Básicamente es un poco las vías que va a defender Santo Tomás, ¿de acuerdo? Bien. Me voy a centrar en las pruebas de la existencia de Dios para que veáis los diferentes tipos de pruebas que van a existir. Voy a situaros a los distintos autores para que nadie se pierda. San Agustín, siglo IV, después de Cristo. San Anselmo de Canterbury, si no estoy confundida, creo que es del siglo X, X-XI. Bueno, Santo Tomás, siglo XIII. ¿Vale? Diferentes pruebas de existencia de Dios. ¿Por qué he metido en esta misma línea a San Agustín y a San Anselmo? Porque Anselmo era agustino, ¿vale? Es decir, tenía tendencias a las teorías de San Agustín. ¿Cuáles son los argumentos que nos van a servir para Descartes? Así que estos son importantes. Lo voy a explicar en Descartes en clase, probablemente, pero lo voy a explicar ya porque para eso está aquí, ¿verdad? Fijaros bien, los argumentos que van a sacar los agustinos, que por eso están separados por esta línea, son argumentos a priori, es decir, sin experiencia. No atendemos a la experiencia, sino solo a la lógica. ¿De acuerdo? Ya sabéis que la lógica, como la matemática, no necesita del mundo exterior. Si yo digo que tengo dos extraterrestres verdes y le tengo que sumar otros dos extraterrestres verdes, todo el mundo entenderá que hay 4 extraterrestres y nadie me preguntará en un examen de matemáticas, nadie preguntará que no puede sumar porque no hay extraterrestres o no se han demostrado que haya extraterrestres verdes. Lo que significa, evidentemente, que no importa en absoluto el mundo exterior en las matemáticas, ni tampoco en la lógica. Por eso son argumentos a priori, ¿de acuerdo? El argumento de Santo Tomás va a ser, lo veis aquí al lado, a posterioris, es decir, sí va a necesitar de la experiencia, ¿vale? Experiencia lógica, ¿vale? Esa es la diferencia entre ambos argumentos, que os quede bien claro. Bien, y tenemos el argumento no lógico, lo tenéis ahí, que es el de San Agustín, y el argumento ontológico, muy famoso, de San Anselmo, que se va a mantener hasta el siglo XVIII, en el que Kant demuestra la invalidez del argumento. Pero mientras tanto se mantuvo. ¿Qué dice el argumento no lógico? El argumento no lógico se basa en lo que se llama teología negativa. ¿Qué es la teología negativa? ¿Cómo sé yo quién es Dios o cómo es Dios? Porque Dios es lo contrario a lo que yo soy. Que yo soy imperfecto, Dios es perfecto. Que yo soy... que yo dudo de las cosas y no lo sé todo, Dios lo sabe todo. Es decir, Dios es lo contrario a mí. Yo saco lo que es Dios porque es lo contrario a lo que soy yo. Por eso se llama teología negativa. El argumento noológico, que es el de San Agustín, se basa en la idea de que lo perfecto tiene que ser anterior a lo imperfecto. ¿Vale? Es decir, Dios debe estar antes que el ser humano. Dios es perfecto, debe estar antes, el ser humano, que es imperfecto, después. Pero lo imperfecto no puede imaginar a lo perfecto. ¿Se entiende, verdad? ¿Por qué? Porque no podemos ir de lo imperfecto a lo perfecto, sino de lo perfecto Dios al hombre, no del hombre a Dios. ¿Se comprende? Vale, en vez de perfecto imperfecto, que es más lioso. No podemos ir del hombre a Dios, pero sí de Dios al hombre. ¿De acuerdo? Dios crea al hombre, Dios puede imaginarse la imperfección humana, porque es una parte de Dios, digamos, pero el hombre no puede imaginarse a Dios. ¿Os acordáis cuando os conté la anécdota de San Agustín? Y el niño en la playa con el cubito de agua, ¿no? Y como un niño quiere meter todo el agua del mar en el cubo y evidentemente pasa San Agustín y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no, estoy intentando meter el agua del mar en el cubo. Y le dice San Agustín, eso es imposible. Y le dice el niño a San Agustín, igual de imposible que es que el Dios quepa en tu mente, ¿no? Pues es algo parecido, es decir, la mente humana es incapaz de crear a Dios por sí misma. Esa es la idea. Es decir, Dios ya estaba ahí, de antemano, y ha puesto esa idea en mi mente. ¿Se entiende, verdad? Es, además, uno de los argumentos de Descartes. ¿De acuerdo? Casi todos los argumentos de la existencia de Dios de Descartes ya están antes. Pues hay un argumento de Descartes que vamos a ver, y tiene mucho que ver con esto, ¿no? La perfección es anterior a lo imperfecto. Y por lo tanto, un ser imperfecto no puede crear a Dios. Esa es la idea.
Así que Dios ya tenía que existir de antes. ¿De acuerdo? ¿Qué es el argumento ontológico? El argumento ontológico es un poco distinto, ¿vale? No se basa en que lo perfecto es anterior a lo imperfecto, sino que se basa en que la perfección implica existir. Me explico. Por muy perfecta que sea la idea de una casa perfecta en mi mente, si no existe, ya tiene una cierta imperfección. Si me encuentro una casa hecha que se ajuste bastante a la idea, aunque no sea igual, será más perfecta que esa idea que me estoy imaginando de casa, que aún no está hecha y que a lo mejor no se puede hacer. Entonces, desde ese punto de vista, algo perfecto, si realmente lo es, debe existir. Entonces, la idea de San Anselmo es, como en mi mente existe la idea de perfección, para que realmente esa idea sea perfecta, tiene que existir. Conclusión, Dios existe. ¿De acuerdo? Ese es un poco el argumento. Para terminar, Santo Tomás va a crear 5 vías de la existencia de Dios, que son 5 pruebas de la existencia de Dios, y en todas ellas va a partir de la experiencia. Es todo lo contrario a San Agustín y San Anselmo. Fijaros bien, las pruebas de Santo Tomás, ¿vale?, no las va a poder aceptar Descartes. O sea, Descartes no podrá aceptar a Santo Tomás, sino que aceptará las pruebas de estos dos. ¿Por qué razón? Por la razón de que Descartes no parte de la experiencia, sino de la razón, del pensamiento para probar a Dios. Así que las pruebas de la existencia de Dios van a estar aquí. ¿De acuerdo? Os aconsejo que el vídeo lo veáis a trozos, porque es muy largo, ¿vale? Entonces, id viéndolo poco a poco, no de una vez, porque si no se hace muy pesado. Bien, sigamos. Terminamos con la ética, terminamos la escolástica, ¿vale? Que es bastante largo este temita, este trozo de tema, este fragmento de tema. La ética de Tomás no está basada en el amor como la ética agustina, sino en los actos. Recordaros que para Santo Tomás es importante la experiencia. Desde ese punto de vista, digamos que yo me conozco a mí mismo a través de lo que hago, ¿vale? ¿Y cómo conozco quién soy? Pues actuando. Y al actuar, evidentemente, me voy descubriendo, voy viendo quién soy, cómo es mi mente, cómo es mi alma, ¿vale? ¿Qué me mueve? Porque mientras tanto estoy hecho en potencia, sé quién soy en potencia, no en acto. Hasta que no actúo, no me voy viendo a mí mismo, no voy viendo hasta dónde soy capaz de llegar, ¿no? Y lo que soy capaz de hacer. Así pues, la ética es un conocimiento práctico. La ética tomista en ese sentido es inversa a la agustina, ¿vale? No es intencional, es sobre todo basada en los actos, ¿vale? Es más importante el acto que la intención, aunque la intención sea importante, ¿de acuerdo? Porque es en el acto donde yo descubro al individuo, no en las intenciones. Santo Tomás sería más del estilo de el cielo está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Perdón, el infierno está estoy fatal. El infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿vale? Bien, aquí tenéis un resumen, ¿vale? Ya hemos dicho que nos vamos a ir descubriendo a partir de nuestros actos y cómo vamos actuando, qué es lo que va a ir dando lugar o dando a conocer mi voluntad y mi conciencia, ¿vale? Porque el hombre es libre de ir formándose y haciéndose a sí mismo, y por eso tiene que ir descubriéndose o autodescubriéndose. Es decir, la vida es un autodescubrimiento para el ser humano. Evidentemente, el ser humano tiene que tener, digamos, una especie de brújula, de orden, para saber organizarse en el mundo y no perderse demasiado. Y esa brújula va a estar en las virtudes. Y vamos a encontrarnos con virtudes teologales y virtudes racionales, ¿vale? Las virtudes racionales para Santo Tomás, igual que para San Agustín, son bastante insuficientes. Ya sabéis cuáles son, las hemos visto: prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Las virtudes teologales son aquellas que Dios nos va a revelar y son la fe, la esperanza y la caridad, ¿vale? Y evidentemente, si practico ambas virtudes correctamente, encontraré el término medio y por lo tanto, de algún modo, seré capaz de conseguir la felicidad, ¿no? Ser feliz. La teoría del derecho natural la vamos a encontrar en Santo Tomás, muy bien explicada. Y como veis aquí tenemos dos tipos de leyes. Tenemos por un lado las leyes humanas y por otro lado las leyes divinas. La ley divina está basada en el bien universal y es revelada, los 10 mandamientos, ¿vale? Del decálogo. La ley humana es bastante imperfecta y es construida por los seres humanos.
Y existe una ley intermedia que conecta ambas leyes, que es la ley natural. La ley natural sirve de intermediario entre la ley humana y la ley divina. ¿De acuerdo? Básicamente. Y bueno, es la que va a estar ligada al derecho y la que va a estar ligada sobre todo a la moral. Es decir, la ley natural está ligada a la moral y perfeccionaría las leyes humanas. ¿De acuerdo? Es un poco el concepto de ley que se va a dar en la Edad Media a nivel fundamental y que nos vamos a encontrar prácticamente hasta el siglo XVI y XVII por todos aquellos que van a ir defendiendo ese derecho natural, esa ley natural medieval. Aunque se va a ir cambiando, ¿eh? No va a ser igual la ley natural del siglo XVII que la ley natural del XIV, ¿vale?